Bueno, ya dejamos enfriar unos minutos, retiramos el tubo y lo pesamos. Ya sabemos la masa del tubo con todo su contenido al final de la reacción. Ahora tenemos que medir el volumen de la fase gaseosa, que es la que contiene el oxígeno. Entonces lo medimos, recordemos que estamos midiendo con una probeta invertida, entonces hay que tener cuidado con la medición. El nivel de líquido está un poco por debajo de la línea de 150, pero como estamos viendo con una probeta invertida, entonces el volumen quiere decir que es mayor que 150, está dos rayitas por debajo, o sea, 154 mililitros es el volumen de la fase gaseosa. Muy bien. Esa fase gaseosa está formada por oxígeno, que se generó en la reacción, y vapor de agua. No nos olvidemos que la fase gaseosa está en contacto con agua líquida, entonces va a haber un equilibrio entre el agua líquida y su vapor. ¿Cuánto vale la presión de vapor de agua? Porque la presión total de la fase gaseosa es la presión del oxígeno más la presión de vapor de agua. A nosotros nos interesa la presión de oxígeno, entonces tenemos que restar la presión de vapor de agua, tenemos que conocerla, cuánto es. Bueno, para eso recién medí la temperatura del agua y por bibliografía buscamos la presión de vapor de agua a esa temperatura. Ahora vemos el dato ese. Bueno, también buscamos en el servicio meteorológico la presión atmosférica de hoy. Ya sabemos la presión atmosférica. Esa presión atmosférica está actuando acá, sobre el líquido que está en contacto, expuesto a la atmósfera. La presión de la fase gaseosa, de esta fase gaseosa que está dentro de la probeta, ¿es igual a la presión atmosférica? No, no es igual. ¿Cómo sabemos que no es igual? Bueno, porque los niveles de líquido dentro y fuera de la probeta no son iguales. Si las presiones fuesen iguales, entonces los niveles también lo serían. Pero como vemos acá, el nivel de líquido dentro de la probeta es mayor que fuera. Entonces quiere decir que la presión de esta fase gaseosa es menor que la presión atmosférica. ¿Cuánto? Bueno, hay que medir la diferencia de alturas. Con esta regla medimos la diferencia de alturas, que nos da prácticamente 98 milímetros, ¿sí? 98 milímetros es la diferencia de altura, milímetros de agua son. Después hay que convertirlos a milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos todo. Vamos a ver entonces a repasar los datos que tenemos. Con esto podemos calcular el volumen molar, el rendimiento de la reacción y también el volumen molar teórico para comparar con el volumen experimental que vamos a obtener. Acá tenemos la masa de clorato de potasio, 0,5245 gramos. La masa de dióxido de manganeso no hacía falta medirla con precisión, pero igual lo hicimos, 0,1094. Este dato sí es muy importante, es la masa del tubo más el clorato de potasio más el dióxido de manganeso inicial. Todo, o sea, la masa del tubo con todo su contenido inicialmente, 31,0714. Y acá tenemos la masa del tubo final, o sea, la masa del tubo con todo su contenido al final. Vemos que hay una diferencia, ¿sí? 30,8678. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pesadas? Es la masa de oxígeno, porque todo lo otro, todos los otros reactivos o productos o catalizadores del dióxido de manganeso, el clorato de potasio y el cloruro de potasio son sólidos y quedaron dentro del tubo. Lo único que se escapó es el oxígeno, o sea, la diferencia entre estas dos pesadas es la masa de oxígeno. Bueno, la temperatura del agua fue de 18,1 grados, la temperatura ambiente es de 18,1 grados y la del agua también. Buscamos en bibliografía la presión de vapor de agua a esa temperatura, nos da 15,6 torr, entonces ese dato es importante para calcular la presión a la cual está el oxígeno, ¿no? La presión de la fase gaseosa es la presión de oxígeno más la presión de vapor de agua. La diferencia de altura que acabamos de medir es 98 milímetros de agua, hay que pasarlo a milímetros de mercurio esto, con la densidad del agua y la densidad del mercurio, y entonces habría que restar también esa presión expresada ya en milímetros de mercurio a la presión atmosférica. La presión atmosférica de hoy es 1015,2 hectopascales. Recordemos que 1013 hectopascales son una atmósfera, o sea que habría que pasar esta presión a atmósfera y bueno, después a milímetros de mercurio para hacer las cuentas. Y el volumen de la fase gaseosa que medimos fue de 154 mililitros. Con eso tenemos todos los datos para calcular volumen molar y también el rendimiento de la reacción.